Empezamos la clase. El día de hoy estamos con el tema de enfermedades y procedimientos quirúrgicos. Es la continuación del contenido de la unidad número 1 todavía. En este caso, como objetivo nos hemos planteado reconocer la clasificación de las enfermedades quirúrgicas, establecer la clasificación de la cirugía y determinar la organización de quirófano. Como contenido vamos a mencionar 3 puntos por el factor del tiempo: enfermedades y procedimientos quirúrgicos, técnica quirúrgica y el quirófano. Si tienen alguna interrupción, alguna pregunta por ahí, pues me la pueden dar a conocer. Bien, como enfermedades quirúrgicas como tal, en realidad cuando uno acude a un centro hospitalario o a un centro de salud, vamos a estar pues nos vamos a encontrar en estas situaciones con dos patologías, ya sea de resolución médica o clínica o quirúrgica. En este caso, nosotros vamos a dividirlo en enfermedades médicas y en enfermedades quirúrgicas como tal. En realidad, en estas dos enfermedades no existe una separación completa entre ambos grupos, pero sí tenemos que diferenciarlas. ¿Por qué? Porque el médico que va a actuar acá en las enfermedades médicas va a ser prácticamente el médico clínico. Y en la parte de enfermedades quirúrgicas van a estar en relación a los que se dedican a la parte quirúrgica, como ser en este caso el cirujano o en algunas situaciones otras especialidades. En las enfermedades consideradas quirúrgicas necesitan de métodos médicos, ya sea para el diagnóstico y el tratamiento. Y asimismo también el cirujano, cuando tiene que intervenir, pues va a aplicar varios procedimientos. En estos casos puede ser desde un procedimiento quirúrgico, como ser hacer alguna punción, incidir, cortar, suturar, y cosa de que el médico clínico no va a poder realizar dicha situación, ¿no? Entonces, por esto se considera de que las enfermedades quirúrgicas va a estar directamente relacionado con el cirujano. Y no todas las enfermedades quirúrgicas solamente va a depender de incidir y cortar, sino que también va a depender de otros factores, en este caso del manejo clínico. Por ejemplo, un absceso. Nosotros como parte quirúrgica vamos a drenar, pero en la parte médica, pues va a necesitar de antibióticos. Entonces, este manejo es, eh, no es por separado, el manejo es un manejo integral. Asimismo, también cuando nos solicitan alguna biopsia de alguna masa en algún lugar de nuestro cuerpo y va a necesitar de un estudio más específico, en este caso de una biopsia, pues va a recurrir al cirujano, ¿no? En realidad, cuando nosotros empezamos a sospechar de un tumor, hacemos otros estudios clínicos, como ser marcadores tumorales, y si no tenemos una conclusión específica o un diagnóstico específico, pues ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, realizar la biopsia en sí. Entonces, todo esto es complementario. Una enfermedad quirúrgica va a estar siempre a la mano de las enfermedades médicas o el tratamiento médico. La cirugía en sí está dividido o subdividido en dos métodos: en un método terapéutico y en un método diagnóstico. El método diagnóstico, así como les insinuaba en la anterior diapositiva, puede ser un claro ejemplo una biopsia, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos identificar y dar un diagnóstico. Y en el método terapéutico ya en sí esto es cuando ya nosotros damos una solución en sí, ¿no? La intervención quirúrgica va a dar una resolución definitiva.
Por ejemplo, en este caso, una cirugía, un paciente que tiene una apendicitis, el método terapéutico va a ser la resolución definitiva en este caso, ¿no? En realidad, pues el método terapéutico tiene la finalidad del tratamiento de la enfermedad en sí, o ya sea alguna lesión o alguna deformidad que tenga. Por ejemplo, nosotros en cirugía pediátrica nos encontramos con malformaciones congénitas y debemos solucionar esas deformidades. El método diagnóstico tiene como objetivo esclarecer el diagnóstico. Como su nombre dice, dar el diagnóstico que no es posible alcanzarlo con los estudios habituales clínicos. Entonces, la cirugía no solo es un procedimiento, es una integración de procedimientos que se realizan. Dentro de lo que es la clasificación de la cirugía, vamos a clasificarlo en campo de acción, en porte, en presencia de gérmenes o en época. En la clasificación, de acuerdo al campo de acción, puede ser en este caso una cirugía general o una cirugía por especialidad. En la cirugía general abarca prácticamente las cirugías más frecuentes que se realizan dentro del acto quirúrgico. En este caso, principalmente en cirugía general, es las cirugías abdominales, gastrointestinales. Y ya existe otro campo más especializado, como por ejemplo acá, como dice, en las especialidades, pues en este caso podríamos mencionar de una especialidad en cirugía plástica. Acá sí va a requerir de un especialista o subespecialista, ¿no? Para que pueda intervenir. De la misma forma, un otorrinolaringólogo pediatra. Entonces, ya requiere del campo de acción de una especialidad específica. Y de acuerdo al porte, vamos a clasificarlo en cirugía pequeña, mediana y grande. ¿Y cuál va a ser la diferenciación en una cirugía pequeña? En una cirugía pequeña, prácticamente el acto operatorio va a ser simple. Por ejemplo, una herida contuso-cortante en algún lugar de nuestro cuerpo, y el cual va a requerir de anestesia local. Y esto se lo podría hacer de forma ambulatoria, se lo podría realizar ya sea en quirófano o también en el consultorio. Entonces, a diferencia de la cirugía mediana, ya acá la duración prácticamente no va a ser minutos, sino que va a ser horas, ¿no? Y quizás acá, pues nosotros vamos a tener la necesidad de solicitar anestesia, ¿no? Entonces, este procedimiento puede ser con anestesia local o también anestesia regional o en algunos de los casos anestesia general, ¿no? Pero de corta duración. Ya en las cirugías grandes o cirugía mayor, las duraciones de las cirugías van a ser varias horas o en algunos casos indeterminadas. Entonces, de acuerdo a esta complejidad, nosotros vamos a poder dividirlo en cirugía pequeña, mediana y mayor. Y de acuerdo, y de acuerdo a la presencia de los gérmenes, la vamos a dividir en asépticas, séptica o contaminada o potencialmente séptica. Esta clasificación está dado en el libro de referencia que tienen ustedes, que está basado en el libro del del doctor Aguilar. Entonces, pero existen otras clasificaciones, ya de acuerdo al germen. Las cirugías de acuerdo al germen, en algunas literaturas, ustedes van a poder clasificarlo en cirugía limpia contaminada, cirugías contaminadas, ¿no? Y cirugía sucia. ¿Qué diferencia va a haber en una cirugía limpia? La cirugía limpia va a ser aquella que no presenta ninguna secreción, no es traumática, no tiene procesos inflamatorios y prácticamente esta cirugía va a ser programada. ¿Por qué digo programada? Porque también acá en la otra clasificación de acuerdo a la época dice electiva y urgente. En algunas literaturas lo clasifican programada y de urgencia o emergencia. Entonces, las cirugías limpias
prácticamente van a ser cirugías programadas, ¿no? La cirugía limpia contaminada. La cirugía limpia contaminada es una cirugía de urgencia, puede ser programada, pero acá no se va a identificar infecciones previas. Entonces la zona va a estar libre de contaminación. Pero ¿cómo nosotros vamos a diferenciar esta cirugía limpia contaminada? Prácticamente hay heridas que se realizan por algún objeto contuso cortante o cortante que ya haya pasado varios días, ¿no? O en algunos casos, cuando hay algunas intervenciones quirúrgicas que han sido en su momento cirugías limpias y se han infectado, estas también pueden manejarse como cirugías limpias contaminadas, pero acá va a depender del tiempo. Las reintervenciones, por ejemplo, antes de los 7 días posoperatorios, y identificamos una contaminación, entonces va a estar dentro de esta clasificación, en las cirugías limpias contaminadas. Y ya las cirugías contaminadas, en sí, en estas, pues vamos a identificar ya secreciones, vamos a identificar que existe derrames o perforaciones por alguna víscera hueca, ¿no? Entonces el campo quirúrgico va a estar contaminado. En estos casos, el proceso inflamatorio agudo va a estar presente. Entonces, acá pues vamos a denominarlo contaminado, por ejemplo, a una peritonitis apendicular. Como bien dice acá, las vísceras o un órgano va a estar perforado, en este caso el apéndice, ¿no? Entonces ya ahí ya se lo cataloga como una cirugía contaminada. Y las cirugías sucias son situaciones donde ya existe perforación, existe rotura antes de la cirugía, o sea, en el periodo preoperatorio. Ya estas pueden ser del tracto orofaringio, gastrointestinales, traqueobronquiales o biliares. Bien, entonces en la época, la clasificación va a ser programada o de emergencia. Ya cuando nosotros identificamos un área, en este caso, como estamos llevando técnica quirúrgica, tenemos que conocer nuestro quirófano, ¿no? Y dentro de nuestro quirófano, la organización también es diferente a la organización de otros servicios clínicos, ya sea como en el área de neonatología, infectología o la misma terapia intensiva. Entonces, la parte de quirófano también está organizado. A esto nosotros denominamos área quirúrgica. ¿Y a qué vamos a definir área quirúrgica? Lo vamos a definir al conjunto de locales o instalaciones que estén especialmente acondicionadas y equipadas para realizar un procedimiento, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de realizar un tratamiento quirúrgico en algún paciente. Y a esta área quirúrgica nosotros como cirujanos vamos a tener que realizar el procedimiento. ¿Y el procedimiento qué se le va a denominar? Técnica quirúrgica. Entonces, el concepto de técnica quirúrgica acá va a estar codificado por reglas que presiden o realizan una intervención quirúrgica. En este caso, podemos mencionar que la técnica quirúrgica va a ser el arte o la misma habilidad que va a tener el cirujano. En otro contexto, la técnica quirúrgica es una ciencia, es un arte. ¿Por qué es una ciencia y por qué es un arte? Es una ciencia, ¿por qué? Porque va a existir renovación dinámica y constante de conceptos, de preceptos y lo que se tenga que realizar en un paciente, ¿no? Y arte va a ser en realidad el aprendizaje de forma manual. O sea, prácticamente acá vamos a tener que utilizar las manos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a conceptualizar la técnica quirúrgica como tal. En realidad, la técnica quirúrgica vamos a dividirlo en dos tipos: técnica quirúrgica general y técnica quirúrgica especial.
Prácticamente la técnica quirúrgica va a comprender estas dos partes. La diferenciación en una técnica quirúrgica general va a ser, la técnica quirúrgica general va a estudiar el ambiente operatorio, los mismos instrumentos que uno va a utilizar en el acto quirúrgico, su manejo y su misma manipulación de los tejidos. Esto es lo que vamos a hacer en la parte, en la parte práctica. Vamos a identificar y saber cómo se utilizan los diferentes instrumentos y asimismo también la manipulación de los tejidos. Y otro de los aspectos en la parte general es identificamos cómo colocar las compresas de campo, cómo se deben hacer los cortes de un tejido, las ligaduras de los vasos, o al mismo tiempo si se puede, si se tiene que disponer de drenajes, cómo se deben utilizar los drenajes y en cuándo se debe colocar un drenaje. Y las suturas, los diferentes tipos de suturas que existen y asimismo también los materiales a utilizar. Y a diferencia en la técnica quirúrgica especial, acá nosotros vamos a estudiar los tiempos operatorios de cada intervención. Cada procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una apendicectomía, tiene su tiempo quirúrgico. Entonces, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por ejemplo, también las amputaciones, la tiroidectomía, las reconstrucciones de algún órgano. Entonces, cada uno de estos procedimientos tiene su técnica quirúrgica. Entonces, la operación o intervención quirúrgica, sus tiempos quirúrgicos, ¿cuáles van a ser? Vamos a acá nombrarlas de forma general. Todo esto empieza cuando el paciente está en una sala quirúrgica, en una mesa quirúrgica, uno, con asepsia antisepsia, ¿no? En este caso, la antisepsia, que la antisepsia es el proceso que utilizan las sustancias químicas, ¿para qué? Para que podamos reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos, ¿no? En la piel, en el tejido abierto. Y eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Ese va a ser nuestro primer tiempo, la antisepsia. Posterior a ello es la colocación de campos quirúrgicos o compresas según la técnica quirúrgica. Luego está la diéresis. La diéresis es un procedimiento quirúrgico o en otras palabras es un conjunto de operaciones que consisten en dividir algún tejido orgánico. Posterior a la diéresis o la separación del tejido, tenemos el siguiente tiempo, que va a ser la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el mecanismo de defensa del cuerpo que tiene la capacidad de poder parar el sangrado, de formar un coágulo y así de que la misma sangre se mantenga en los mismos vasos sanguíneos. La exploración es ya cuando ya hemos abierto todo el tejido, estamos ya en cavidad abdominal y tenemos que explorar, tenemos que ver qué es lo que qué es lo que ha pasado. Entonces, es la otra etapa para poder identificar si existe alguna lesión o por lo que hemos ingresado a quirófano. Y en la exéresis, la exéresis es la extirpación de ya sea de algún tejido u órgano que esté lesionado o sea patológico. Y en algunos de los casos, si tenemos que colocar o dejar drenaje, pues va a ser el siguiente paso. En otras literaturas lo denominan como avenamiento o drenaje. Ya posterior a ello, el último tiempo es la síntesis. La síntesis va a ser el conjunto de maniobras que están destinadas exclusivamente a unir el tejido u órgano. Seguimos con esto de clasificación de, de la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica, nosotros como estamos realizando ya la intervención, las intervenciones quirúrgicas las vamos a dividir en dos partes. Uno que va a ser la intervención típica y la otra que va a ser la intervención atípica. ¿Qué diferencia vamos a tener en una intervención típica? Como su nombre indica, pues los tiempos operatorios
van a ser de forma reglada, son conocidas y son sincrónicas. Y eso está tipificado, está descrito en los protocolos de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y prácticamente estas intervenciones típicas se puede ejecutar. En algunos casos también se puede ejecutar de una forma de una, como dirían, de casi de memoria. Entonces, no tiene tanta variación la parte de la intervención típica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos operando y nos salimos de ese protocolo, de esa regla que dice primero cortar, después suturar? Entonces, en algunos casos no va a ser así. La intervención va a ser atípica por el hallazgo quirúrgico. Entonces, en este caso, los tiempos operatorios van a suceder de forma variable, de acuerdo a la situación. Y la regla de líneas generales no son a detalle en este caso, ¿sí? En algunos casos ustedes van a leer en algunos libros, por ejemplo, yo les hablo de acá de apendicitis, por ejemplo, lo que más van a ustedes ver ahora y después también en sus horas de práctica en el hospital, cuando ya tengamos la oportunidad de ir. Entonces, nos dicen que las apendicectomías típicas es ya, ¿por qué? Porque se ha seguido que se llama una regla en sí, un protocolo sin variación. Entonces, acá en las intervenciones atípicas, el cirujano tiene que tener experiencia para poder realizar. ¿Por qué? Porque no va a seguir los pasos que generalmente está acostumbrado a seguir. Y esta misma intervención típica o atípica se va a dividir según su dificultad, ya sea simple o compleja. Bien, dentro de las operaciones les había indicado, ¿no? Que una de sus divisiones o clasificaciones pueden ser en cirugía menor, cirugía mediana, cirugía mayor. En el libro el que está manejando de base, este, está otra clasificación, en este caso aumentando las operaciones supermayores. Creo que nos faltan solamente 10 minutos, ¿verdad? Hola, hola. Sí, doctor, 10 Sí, minutos. doctor. Ya, si se corta, nos conectamos un ratito más y terminamos luego. ¿Ya? ¿Se puede, no conectarse? Sí, doctor. Sí, Ya, Sí, doctor, se doctor. puede. perfecto. Entonces, dentro de esto de la cirugía menor, esto involucra a las intervenciones de poca duración. ¿Ya? Generalmente son sobre estructuras superficiales, puede ser una herida contuso cortante, superficial, y esto se realiza ya sea con anestesia local o regional. No requiere de hospitalización, ni pre ni postoperatorio. Las cirugías medianas, esas sí se refieren a intervenciones que están dentro de lo que es entre la cirugía menor y la cirugía mayor. Ya estas van a ser con características que pueden ser variadas según el procedimiento específico. En la cirugía mayor, ya esa ya es más compleja, nos va a tomar más tiempo, vamos a necesitar de una anestesia ya sea general y puede tener un riesgo más alto de complicaciones. Y generalmente estas cirugías mayores requieren de hospitalización. Y las operaciones super mayores, ya en este caso, pues vamos a decir como un ejemplo bien claro, los trasplantes de algún órgano. Entonces ya necesitamos de material específico, de tiempo también mayor a una hora. Y en algunos casos, pues en este caso ya es indeterminado el tiempo, ¿no? Bien. Podría crear el otro, podrían crear unos minutos más para así ya terminamos. Sí, doctor. Así que ahorita lo paso. Ya, gracias.